tardes todos. Un saludo en Cristo Eucaristía y en la Madre de Dios María Santísima. Soy el Padre Carlos Prieto, sacerdote dominico, y les transmito este mensaje del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Hoy en el Evangelio de la Eucaristía, el Señor hacía esta pregunta: ¿a quién se asemeja esta generación? Y él mismo respondía: a unos niños sentados en un parque, en una plaza, que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Pues así veía Jesús a la gente de su época, y así nos ve a nosotros ahora, en este tiempo, en esta época. Nos ve como niños, pero no necesariamente por la pureza, ni por la transparencia, ni la ingenuidad que caracteriza a un niño. Al contrario, nos ve como niños por nuestra inmadurez espiritual. Porque bueno, muchas veces somos creyentes, pero somos incoherentes en muchas cosas, pero sobre todo somos incoherentes en la vivencia de la fe. Como los niños, que nunca o casi nunca saben lo que quieren. Nosotros tampoco. Vivimos una fe un tanto superficial, sin ahondar en ella, sin investigar, sin estudiar, sin preguntar. Una fe elemental. Y somos osados e impertinentes la mayoría de las veces que nos dirigimos al Creador, o cuando nos acercamos a Jesús, que es el mismo Dios. Muy osados, muy osados. Herimos la confianza que Dios ha puesto en nosotros cuando establecemos una relación de trueque. Con Él, sí, con Él. Tú me das y yo te doy. Y manipulamos groseramente sus verdades, sus enseñanzas. Le imponemos nuestra voluntad a Él, que es el Creador, sin tener en cuenta su voluntad, que es lo que en verdad importa, para encaminarnos a la vida eterna, que es lo que realmente nos importa. La vida eterna. Porque eso es lo que deberíamos desear siempre, siempre, ardientemente. Porque para eso nos dejó los sacramentos, para eso nos dejó lo más increíble que es la Eucaristía, para eso nos dejó el sacramento de la misericordia, de la reconciliación, o como muchos llaman, el sacramento de la confesión. Para eso nos dejó el mandamiento del amor, para eso nos dejó los demás mandamientos. Son medios. La Eucaristía y los sacramentos son medios, no son un fin. El fin es la vida eterna que queremos alcanzar, iluminados y alimentados con esos sacramentos. Porque si eres creyente, desearás la vida eterna. Jesús denuncia hoy a los de su época, porque no tienen la madurez para creer y ser verdaderamente fieles, o en verdad fieles. Y les dice: ustedes son como niños, siempre buscando excusas, siempre justificando las miserias o sus miserias, solo viendo y asumiendo lo que les interesa o lo que les conviene. Ustedes no se adaptan a la fe, a los principios, a los mandamientos, sino que adaptan los mandamientos según ustedes. Donde no hay sensibilidad, donde no hay honradez, donde no hay capacidad de creer y amar, siempre habrá comportamientos y actitudes infantiles y excusas para no creer. Sí tenemos fe, aunque sea pequeñita como un granito de mostaza. Y en el campo de la fe, en nuestras comunidades, en nosotros, en la iglesia, hay una especie de enfermedad o de virus demoníaco, diría yo. La inmadurez, el irrespeto, la falta de temor a Dios, en aceptar lo que nos impone la sociedad, el pecado legalizado, y eso nos hace obrar y vivir los misterios de Dios como niños. Creer en lo que no conviene, creer en lo que nos dicen los que no son creyentes, hacer e interpretar las enseñanzas como nos conviene. Y al finalizar, casi siempre terminamos criticando a la iglesia a la que pertenecemos, afirmando que ella es dura, que es estricta, que es anticuada, y que no nos deja en paz, que no nos deja vivir. Hay una corriente así dentro de la iglesia, muy dura,
muy infantil, muy superficial. Critican a la iglesia sin saber los misterios de la iglesia, sin conocer los dogmas. Por ejemplo, para ellos el Papa es una corriente hoy en este mundo, es el anticristo, está mal. Los curas son pecadores y criminales los obispos, príncipes del mal, y los seglares unos fanáticos. ¿Y por qué no se preguntan a sí mismos? ¿Y el mal que está dentro de ustedes o el mal que está dentro de nosotros? Debemos ser más adultos en la fe y menos inmaduros como los niños. Nos cuenta el Evangelio que Juan vino. Juan ni comía ni bebía. Y decían, este hombre es un demonio. Porque era sencillo, humilde, se vestía con ropa elemental, no le importaba el mundo de lo superficial. Ese es un demonio. Y luego viene el Hijo del Hombre, Jesús, que comía y bebía, compartía con pecadores, con publicanos, y dicen, ahí tienen ustedes a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. A Juan y a Cristo los calumniaban, los atacaban, no por lo que comían, por la bebida que ingerían, sino porque esos que les rodeaban no soportaban que les dijeran lo que tenían que hacer. No soportaban que los desmascararan, no soportaban que quedaran en ridículo. Y es que en la iglesia, en las comunidades de fe, en todo el mundo, en toda persona, muchos creyentes y bautizados solo quieren hacer lo que les da la gana. Muy pocos se entregan a la voluntad de Dios. Muy pocos respetan los mandamientos. Muy pocos, pero muy pocos se entregan en sencillez, humildad y temor a Dios. Es una realidad. Es una realidad. Porque, ¿saben? No se trata de comer ni de beber, no. No se trata de eso. Se trata precisamente de obedecer, de movernos y caminar al son de Dios, como Dios nos dice. No seamos incoherentes. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que las personas que se acerquen al confesionario busquen pidiendo perdón a Dios o a Jesús y ni siquiera mencionan que han faltado a la Eucaristía? Y cuando uno les pregunta, ¿usted ha cumplido con el precepto de santificar la fiesta? Me dice, no, Padre. ¿Y entonces por qué vienes a confesarte? Hay gente que viene a confesarse sabiendo que han transgredido quizás los mandamientos y no lo saben, quizás por ignorancia, y vienen a confesarse. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Es decir, hay que ser más radicales y más coherentes, muy coherentes. Hay gente que se da golpe de pecho en la iglesia, blanquean los ojos hacia el cielo, pero con un corazón roto, lleno de odio, lleno de revancha, lleno de oscuridad. Y ustedes saben que eso es así. No hay coherencia. No hay coherencia. Alabamos y bendecimos a Dios y le pedimos cosas a Dios, pero en la vida diaria no queremos dejar aquellos vicios y cosas que rompen el alma. Incoherencia. Todos debemos esforzarnos por ser incoherentes. Que Jesús Eucaristía llene sus corazones y que la Madre de Dios, María Santísima, les haga sentir su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alabado sea Dios por toda la eternidad.